La mayoría de la gente mira el precio del Bitcoin y ve un billete de lotería, una oportunidad única para cambiar su vida. Yo, después de más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de cada crisis imaginable, desde la estanflación de los años 70 hasta la burbuja de las .com y el colapso financiero de 2008, miro ese mismo gráfico y veo algo completamente diferente. Veo un síntoma de un problema mucho más profundo en la máquina económica global, un problema que casi nadie entiende, pero que afecta a cada céntimo que posees. La gente cree que la pregunta importante es si el Bitcoin llegará a $1 millón. La realidad es que esa es la pregunta equivocada. Es una distracción peligrosa. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a lo largo de las décadas de los que son aniquilados por la próxima crisis es su capacidad para hacer las preguntas correctas. Y la pregunta correcta no es sobre el precio de un activo, sino sobre el equilibrio y la supervivencia de todo tu sistema financiero personal. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Cuando la incertidumbre crece y la confianza en el dinero tradicional se erosiona, la gente busca refugios. Buscan oro, buscan bienes raíces y ahora buscan criptomonedas. El impulso es comprensible. La máquina económica global funciona en base a ciclos, principalmente ciclos de deuda. Los gobiernos y los bancos centrales, para estimular el crecimiento, crean enormes cantidades de deuda y dinero. Esto funciona durante un tiempo, pero inevitablemente, la deuda se vuelve demasiado grande para ser pagada. En ese punto, solo tienen tres opciones: austeridad dolorosa, impagos masivos que destruyen el sistema, o la opción que casi siempre eligen: imprimir más dinero. Al imprimir dinero, devalúan su valor. Cada euro o dólar en tu cuenta bancaria compra un poco menos cada día. Es un impuesto invisible y silencioso que roba tu riqueza. La mayoría piensa que la inflación es solo el aumento de los precios. La realidad es que la inflación es el colapso del poder adquisitivo de tu dinero. Es un default silencioso. Y es en este momento del ciclo, cuando la gente empieza a sentir este robo silencioso, que la desesperación se disfraza de oportunidad. El Bitcoin aparece como el salvador, el activo descentralizado que ningún gobierno puede imprimir. Y la narrativa es poderosa. Pero aquí es donde se comete el error catastrófico. No se trata de si el Bitcoin es bueno o malo. Se trata de un principio fundamental que el universo impone sin piedad. La concentración del riesgo es el camino más rápido a la ruina. Puedes tener la emoción de una apuesta concentrada, o la robustez de una cartera equilibrada, pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. La gente ancla todo su futuro financiero a la esperanza de un único resultado: que el Bitcoin suba para siempre. Ignoran las fuerzas implacables de la historia y los gobiernos. Ignoran que los gobiernos tienen el monopolio de la violencia, y que a lo largo de la historia, cuando un activo amenaza su control sobre el dinero, actúan para prohibirlo o controlarlo. Ignoran la volatilidad extrema, donde una fortuna puede desaparecer en cuestión de días. Mi objetivo no es decirte que vendas tu Bitcoin. Mi objetivo es mucho más importante. Es enseñarte a pensar cómo funciona la máquina, a ver los patrones que se repiten a lo largo de los siglos, y a construir un sistema, una cartera, que no dependa de adivinar el futuro. Una cartera que te proteja sin importar lo que ocurra. Ya sea que el Bitcoin se vaya a 0 o a 1 millón, que la inflación se dispare, o que entremos en una deflación. El error fundamental no es comprar la criptomoneda. Es la creencia de que un solo activo puede ser la solución a todos tus problemas. No lo es. La solución es un sistema bien diseñado. Y en ese sistema, el Bitcoin puede tener un papel, pero es uno muy diferente al que la mayoría imagina. No es la piedra angular de tu patrimonio. Es, en el mejor de los casos, una pequeña póliza de seguro. Una pieza minúscula en una máquina mucho más grande y sofisticada, diseñada para una sola cosa: sobrevivir y prosperar en cualquier escenario. Si entiendes este principio, estarás por delante del 99% de los inversores. Si quieres aprender a construir esta máquina y a aplicar los principios que me han guiado durante medio siglo, suscríbete, porque vamos a desglosarlo paso a paso. Para entender el verdadero papel de un activo como el Bitcoin, primero debemos desmantelar la idea más peligrosa en la inversión: la idea de que puedes predecir el futuro. La mayoría de la gente enfoca la inversión como un juego de adivinanzas. Intentan predecir qué empresa crecerá más, qué sector se pondrá de moda, o si el Bitcoin llegará a $1 millón. La realidad es que el futuro es radicalmente incierto. En mis más de 50 años en los mercados, he aprendido con una humildad forjada a base de errores costosos, que lo que separa a los inversores que sobreviven, de los que quiebran, no es su capacidad para predecir,
sino su capacidad para construir sistemas que sean robustos ante lo impredecible. Por eso, hace décadas, mi equipo y yo nos hicimos una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de cartera habría funcionado bien en casi todos los entornos imaginables, a lo largo de la historia y en cualquier país? La respuesta a esa pregunta es lo que llamamos la cartera All Weather, o para todo clima. No está diseñada para ser la que más gane en los años buenos. Está diseñada para sobrevivir y proteger tu patrimonio en los años malos, que son los que realmente importan. Piénsalo como una máquina. La mayoría construye coches de carreras, increíblemente rápidos en una pista lisa y recta, pero que se destrozan al primer bache. La cartera All Weather es un vehículo todoterreno. Quizás no gane una carrera de Fórmula 1, pero te llevará a tu destino a través de montañas, desiertos y tormentas. La economía, como el clima, solo puede tener 4 estaciones: un crecimiento mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, una inflación mayor de lo esperado y una inflación menor de lo esperado. Cada activo se comporta de manera diferente en cada una de estas estaciones. Las acciones prosperan cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del Estado a largo plazo lo hacen bien cuando el crecimiento y la inflación caen. Las materias primas y el oro brillan cuando la inflación se dispara. El error que comete el 99% de la gente es apostar todo su dinero a que el clima será soleado para siempre. Apuestan todo a las acciones, y cuando la tormenta llega, como en el 2000 o en 2008, lo pierden todo. No se trata de ser listo, se trata de ser humilde. Se trata de equilibrar tu cartera con activos que funcionen bien en cada uno de estos 4 entornos. De esta manera, no importa qué estación económica venga, una parte de tu máquina siempre estará funcionando para compensar la parte que no lo está. Puedes tener la euforia de una ganancia espectacular y el riesgo de una ruina total. O puedes tener un crecimiento modesto y constante y la paz mental de saber que estás protegido. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Cuando la gente me pregunta sobre el Bitcoin, mi primera respuesta es preguntarles en qué estación económica creen que funcionará y cómo equilibra el resto de su sistema. La mayoría no tiene respuesta, solo tienen esperanza. Y la esperanza, en los mercados, es la estrategia más cara que existe. El siguiente principio fundamental, que es el motor de la máquina All Weather, es la diversificación radical. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca de nuevo. La mayoría piensa que la diversificación es comprar acciones de 20 empresas diferentes. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. Si compras 20 acciones tecnológicas justo antes de que estalle la burbuja de las .com, como ocurrió en el año 2000, no estás diversificado. Estás concentrado en un único riesgo, el riesgo de que el sector tecnológico se desplome. Y cuando lo hizo, todas tus acciones cayeron juntas, como una fila de fichas de dominó. La verdadera diversificación no consiste en poseer muchos activos, sino en poseer activos que se comporten de manera diferente en los mismos entornos económicos. El término técnico es correlación. Buscas activos que no estén correlacionados, o idealmente que estén correlacionados negativamente. Esto significa que cuando uno baja, el otro sube. El ejemplo clásico es la relación entre las acciones y los bonos del tesoro a largo plazo. A lo largo de la historia, durante las crisis de pánico y las recesiones, cuando los inversores venden sus acciones por miedo, huyen hacia la seguridad percibida de los bonos del gobierno. Esta huida masiva hace que el precio de los bonos suba, compensando parte de la caída de las acciones en tu cartera. Piénsalo como las suspensiones de un coche. Cada activo es un amortiguador para un tipo diferente de bache. Tener solo acciones es como tener un coche sin suspensión. La experiencia es emocionante en una carretera perfecta, pero insoportable y destructiva en el mundo real. Entonces, ¿dónde encaja el Bitcoin en este sistema? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, y cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo algo. El Bitcoin es un activo muy joven, tiene poco más de una década de historia. Sus correlaciones con otros activos han sido inestables y han cambiado constantemente. A veces se comporta como un activo de riesgo, subiendo y bajando con el Nasdaq. Otras veces parece actuar como una cobertura contra la inflación, como el oro. Esta falta de un patrón histórico fiable lo convierte en un componente de cartera muy poco fiable. No puedes construir la estructura de un rascacielos sobre unos cimientos que no sabes si aguantarán un terremoto. Por eso, su papel no puede ser central, su papel debe ser periférico.
Para mí, el Bitcoin podría ser una pequeña póliza de seguro, una apuesta muy pequeña, quizá un 1 o 2% de tu patrimonio líquido contra la posibilidad de que el sistema monetario fiduciario, el sistema del dólar y el euro, se degrade significativamente. Es una cantidad que si se va a cero no cambia tu vida, pero si resulta tener éxito y su valor se multiplica, te proporciona un beneficio significativo. No se trata de si el Bitcoin es el futuro del dinero, se trata de gestionar el riesgo de que podría serlo, por muy pequeña que sea la probabilidad. Finalmente, debemos conectar la mecánica de la cartera con la pieza más importante y más defectuosa de toda la máquina, la psicología humana. He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y he aprendido que los errores emocionales destruyen infinitamente más patrimonio que los errores técnicos. Puedes tener la estrategia de asignación de activos perfecta, pero si no puedes controlar tu propio miedo y codicia, estás destinado al fracaso. La naturaleza humana está programada para hacer exactamente lo contrario de lo que se debe hacer para tener éxito en la inversión. Sentimos euforia cuando los precios suben, lo que nos impulsa a comprar en la cima del mercado, impulsados por el miedo a quedarnos fuera. Sentimos un pánico visceral cuando los precios se desploman, lo que nos obliga a vender en el fondo, justo en el punto de máximo pesimismo y máxima oportunidad. El dolor de una pérdida es psicológicamente 2 veces más potente que el placer de una ganancia equivalente. Un activo extremadamente volátil como el Bitcoin amplifica estas emociones destructivas a un nivel casi insoportable. Una caída del 50% o más, que en el mundo de las criptomonedas es un evento recurrente, es suficiente para aniquilar psicológicamente al inversor medio, haciendo que venda en el peor momento posible y jure no volver a invertir jamás. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es tener un sistema de principios que los guíe a través de estas tormentas emocionales. Una cartera equilibrada como la All Weather es en sí misma un sistema de gestión emocional. Su baja volatilidad reduce la tentación de tomar decisiones de pánico. Su lógica, basada en el equilibrio y no en la predicción, te da la confianza para mantener el rumbo cuando todo el mundo está perdiendo la cabeza. El atractivo actual del Bitcoin es un síntoma de este ciclo psicológico a gran escala. Estamos en una fase tardía del ciclo de deuda a largo plazo. Los gobiernos de todo el mundo tienen deudas a niveles récord y la única forma de gestionarlas es devaluando sus monedas a través de la impresión de dinero. La gente siente esto. Ven que el poder adquisitivo de su dinero disminuye y buscan desesperadamente una alternativa. El Bitcoin se presenta como esa alternativa. Y el miedo a la devaluación monetaria es un miedo muy real y justificado. Pero la solución a un problema complejo rara vez es una única respuesta simple y mágica. La solución no es saltar de un barco que podría estar haciendo agua, el sistema fiduciario, a un bote salvavidas experimental que podría ser increíblemente robusto o podría desintegrarse en la primera ola, Bitcoin. La solución es construir un arca diversificada, con oro, acciones de diferentes geografías, bonos ligados a la inflación, materias primas y sí, quizás un pequeño compartimento para el Bitcoin. Porque no se trata de tener razón sobre el futuro, se trata de estar preparado para cualquier futuro que se presente. De acuerdo, hablemos de cómo construir la máquina. La teoría es elegante, pero inútil si no se traduce en acción. Después de décadas estudiando los mercados y las economías a lo largo de la historia, desde el Imperio Romano hasta la República de Weimar y la Gran Depresión, mi equipo y yo destilamos estos principios en una estrategia tangible. La llamamos la cartera All Weather, porque está diseñada para resistir cualquier entorno económico, no para predecir cuál vendrá. La mayoría de los inversores construyen sus carteras basándose en una única expectativa, que el futuro será como el pasado reciente, con crecimiento económico y baja inflación. Apuestan todo a las acciones. La realidad es que la historia es una sucesión de sorpresas. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza a lo largo de generaciones de los que son borrados del mapa es la preparación para esas sorpresas. Piense en la economía como un sistema con solo 4 estaciones posibles. El crecimiento económico puede ser mayor o menor de lo esperado y la inflación puede ser mayor o menor de lo esperado. Eso es todo. Esos son los 4 escenarios que mueven los precios de todos los activos. El objetivo es poseer una combinación de activos que funcionen bien en cada una de esas 4 estaciones, de modo que, sin importar el clima, tu cartera se mantenga estable y creciendo. Aquí está el plano de la máquina, una versión simplificada pero increíblemente robusta. Primero, un 30% en acciones.
Las acciones representan la participación en el ingenio y la productividad humana. Prosperan en la primera estación, crecimiento fuerte y por encima de lo esperado. Este es el motor de crecimiento de la cartera. Segundo, y aquí es donde la mayoría se equivoca, una asignación mucho mayor a los bonos del gobierno. Específicamente, un 40% en bonos del Tesoro a largo plazo y un 15% en bonos a medio plazo. Esto suma un 55% en bonos. ¿Por qué tantos? Porque son el contrapeso perfecto a las acciones. Funcionan mejor en la segunda estación, cuando el crecimiento se desacelera o entramos en una recesión y la inflación cae. En la crisis de 2008, mientras el S&P 500 se desplomaba más de un 37%, los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon, actuando como un poderoso amortiguador que protegió a la cartera de una destrucción catastrófica. Puedes tener el rendimiento explosivo de una cartera 100% en acciones o la estabilidad de una cartera equilibrada, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Tercero, necesitamos protección contra la estación más peligrosa para el capital tradicional, la alta inflación. Para esto asignamos un 7.5% a oro y un 7.5% a una cesta diversificada de materias primas. El oro ha sido el depósito de valor por excelencia durante milenios. Cuando la gente pierde la fe en el papel moneda, como en la estanflación de los años 70, huye al oro. Las materias primas, los componentes básicos de la economía, también prosperan cuando sus precios suben debido a la inflación. Juntos, estos dos activos protegen tu poder adquisitivo cuando los gobiernos devalúan sus monedas. No se trata de si te gusta el oro o no, se trata de reconocer su función histórica en la máquina. Esta estructura, 30% acciones, 55% bonos, 15% oro y materias primas, es un sistema diseñado para la supervivencia. No te hará rico de la noche a la mañana. No te dará la adrenalina de una apuesta en una criptomoneda, pero te dará algo infinitamente más valioso: la probabilidad matemática de preservar y hacer crecer tu patrimonio a través de cualquier crisis que el futuro nos depare. Es la diferencia entre construir tu casa financiera con ladrillo sobre una base de roca o con paja sobre la arena. Ahora que hemos construido el chasis de nuestra máquina financiera, la estructura robusta y equilibrada que constituye el 98% de nuestro sistema, podemos abordar la pregunta de dónde encaja una pieza tan experimental y volátil como el Bitcoin. La mayoría de la gente comete el error de empezar por aquí. Ven el activo brillante y nuevo y se preguntan cómo pueden hacerse ricos con él. La realidad es que un inversor sofisticado primero construye el sistema de seguridad y solo después considera añadir elementos de alto riesgo en dosis muy pequeñas y controladas. El papel del Bitcoin, si decides incluirlo, no es ser un motor de crecimiento. Ya tenemos las acciones para eso. No es un estabilizador en recesiones. Tenemos los bonos para eso. No es una cobertura de inflación probada a lo largo de los siglos. Tenemos el oro y las materias primas para eso. Su único papel lógico dentro de este sistema es el de una pequeña póliza de seguro, una opción de compra contra un evento de muy baja probabilidad, pero de altísimo impacto: el colapso o la degradación severa del sistema monetario fiduciario global. ¿Cómo se implementa esto de forma práctica? Asignando una cantidad muy pequeña de tu capital, típicamente entre el 1 y el 2% de tu cartera líquida. Esta es una cantidad que, si el Bitcoin se va a cero, lo cual es una posibilidad real dada su juventud, su volatilidad y los riesgos regulatorios, no afectará de forma significativa a tu plan financiero a largo plazo. Será una pequeña pérdida, el coste de la prima del seguro. Sin embargo, si el escenario de baja probabilidad se materializa y el Bitcoin cumple su promesa de ser un almacén de valor digital en un mundo de monedas devaluadas, esa pequeña asignación del 1-2% podría tener un impacto positivo desproporcionado. No se trata de predecir que esto sucederá. Se trata de reconocer humildemente que no sabemos lo que pasará y de protegernos ante un abanico más amplio de futuros posibles. La implementación de esta estrategia va más allá de la simple compra. Requiere un principio que he visto violar una y otra vez, causando más daño que cualquier mala elección de activos: la falta de reequilibrio. El reequilibrio es el proceso mecánico de mantener las asignaciones de tu cartera en sus porcentajes objetivo. Si después de un gran año las acciones han crecido hasta ser el 40% de tu cartera y los bonos han caído al 45%, reequilibrar significa vender un 10% de acciones y comprar un 5% de bonos para volver a la configuración original de 30-55. Esto te obliga, de forma sistemática y sin emociones, a hacer lo que es psicológicamente casi imposible: vender lo que ha subido y está caro y comprar lo que ha bajado y está barato. Con el Bitcoin esto es aún más crucial.
Si tu 1% se convierte en un 10% de tu cartera debido a una subida parabólica, el sistema de reequilibrio te obligaría a vender el 9% para volver a tu objetivo. Esto asegura tus ganancias y reduce tu riesgo. La mayoría de la gente hace lo contrario. Cuando su 1% se convierte en 10, se sienten genios y compran más, aumentando su riesgo justo en la cima. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la disciplina de seguir un sistema, especialmente cuando sus emociones les gritan que hagan lo contrario. Este sistema completo, la cartera All Weather, con una pequeña asignación especulativa y un estricto protocolo de reequilibrio, es la manifestación práctica de una filosofía de inversión basada en la humildad radical. Es el reconocimiento de que el futuro es incognoscible y que la única estrategia ganadora a largo plazo no es la predicción, sino la preparación. Si este contenido está haciendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos viajado a través de la historia, hemos desglosado la mecánica de la economía y hemos ensamblado el plano de una máquina financiera diseñada no para la especulación, sino para la supervivencia. Ahora es el momento de sintetizarlo todo, de grabar estos principios en nuestra mente para que actúen como un sistema operativo que nos guíe a través de la inevitable niebla del futuro. Permíteme ser absolutamente claro. Lo que te he presentado no es una opinión. Es el resultado de medio siglo de estudio obsesivo de los patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Es la destilación de miles de errores, algunos de ellos casi fatales para mi empresa, y de los principios que surgieron de esa reflexión dolorosa. El problema fundamental que vemos hoy, con la fiebre del Bitcoin y otras apuestas especulativas, no es la tecnología en sí. Es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La mayoría de la gente invierte sin un mapa, sin un sistema, guiada únicamente por la narrativa del momento y sus propias emociones descontroladas. La mayoría piensa que el objetivo es encontrar el próximo activo ganador. La realidad es que el objetivo es construir un sistema que gane sin importar qué activo gane. El marco que hemos construido, esta arca financiera, es la encarnación de esa filosofía. Repasemos su estructura, no como una lista de porcentajes, sino como los componentes de un organismo vivo diseñado para la resiliencia. Primero, el 30% en acciones globales, nuestro motor de crecimiento, nuestra apuesta por el ingenio y la productividad humana a largo plazo. Segundo, el 55% en bonos del tesoro, el ancla de nuestra arca, el lastre que nos proporciona una estabilidad inquebrantable, cuando las tormentas de la recesión y la deflación hunden a los barcos más veloces pero frágiles. Tercero, el 15% combinado en oro y materias primas, nuestro escudo contra el fuego de la inflación, la protección de nuestro poder adquisitivo cuando los gobiernos inevitablemente eligen el camino de la devaluación monetaria. Y finalmente, solo después de haber construido esta fortaleza inexpugnable, consideramos una adición, un 1% o 2% en un activo como el Bitcoin. No es un pilar fundamental, es una pequeña lancha de salvamento experimental, una póliza de seguro de alto riesgo contra un futuro distópico para el dinero fiduciario. Su función no es hacerte rico, es una pequeña cobertura contra un escenario extremo. Si se va a cero, la arca apenas lo nota. Si tiene un éxito extraordinario, proporciona un impulso adicional. Esta es la diferencia entre la ingeniería financiera y el juego de azar. Sin embargo, tener el plano de la máquina no sirve de nada si el operador, es decir, tú, comete los mismos errores de comportamiento que han destruido fortunas a lo largo de la historia. El mayor enemigo de tu patrimonio no es el mercado, es el reflejo que ves en el espejo cada mañana. Debes evitar estos errores como si fueran una plaga. El primero es el error de la narrativa. Enamorarse de una historia, ya sea la del oro digital o la de la tecnología que cambiará el mundo, hasta el punto de ignorar los principios fundamentales de la diversificación y la gestión del riesgo. No se trata de si la historia es cierta, se trata de que ninguna historia justifica la concentración del riesgo. El segundo es el error de la extrapolación. Mirar el rendimiento espectacular de un activo en los últimos años y asumir que continuará indefinidamente. En mis 50 años en el mercado, he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. La burbuja de las .com en 2000, la burbuja inmobiliaria en 2008. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para recordar que los árboles no crecen hasta el cielo.
El tercero, y el más insidioso, es el errar emocional. La codicia te empuja a comprar más cuando los precios están en máximos eufóricos, y el pánico te obliga a venderlo todo cuando los precios están en mínimos de desesperación. El sistema de reequilibrio que hemos discutido no es solo una técnica de gestión de carteras, es un mecanismo de defensa psicológica. Te obliga de forma automática y desapasionada a vender lo que está caro y a comprar lo que está barato, la acción más rentable y más antinatural que un ser humano puede tomar. Puedes tener la estrategia perfecta o puedes seguir tus instintos emocionales, pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Construir esta arca y adherirse a estos principios no es la forma más emocionante de invertir. No te dará historias para contar en una cena sobre cómo multiplicaste tu dinero por 10 en un mes, pero te ofrecerá algo infinitamente más valioso: la paz mental, la certeza de saber que, sin importar lo que ocurra en el mundo, ya sea una guerra, una pandemia, una depresión o una hiperinflación, tu futuro financiero y el de tu familia están protegidos por una máquina diseñada para resistir, y esa certeza es la verdadera riqueza. Al final de todo, después de analizar los ciclos de deuda, las correlaciones de activos y los sesgos psicológicos, llegamos a una verdad fundamental y sorprendentemente simple. La forma en que gestionas tu dinero es un reflejo directo de tu filosofía de vida. El dinero no es el objetivo. El dinero es simplemente una herramienta, es combustible. La verdadera pregunta es, ¿combustible para qué? Para la mayoría de la gente es combustible para el consumo, para la adquisición de símbolos de estatus, para una carrera sin fin en una rueda de hámster. La mayoría piensa que la libertad financiera es tener suficiente dinero para comprar cualquier cosa. La realidad es que la libertad financiera es no tener que pensar en el dinero en absoluto. Es el poder de dedicar tu tiempo y tu energía a lo que realmente importa: tu familia, tu salud, tu curiosidad, tu contribución al mundo. Y para alcanzar esa verdadera libertad, tu sistema financiero debe estar alineado con principios más profundos que la simple maximización de beneficios. El principio de la humildad radical es el fundamento de la cartera All Weather. Es la aceptación honesta y profunda de que no puedes predecir el futuro. Cualquiera que te hable con certeza absoluta sobre hacia dónde se dirige el Bitcoin, las acciones o la economía, o es un necio o te está intentando vender algo. La verdadera sabiduría no reside en tener las respuestas correctas, sino en reconocer la profundidad de nuestra ignorancia y construir sistemas que sean robustos frente a ella. El principio de la antifragilidad es el siguiente nivel. Una máquina robusta sobrevive al caos. Una máquina antifrágil se fortalece con él. Cuando tienes una cartera equilibrada y reequilibras disciplinadamente, cada crisis se convierte en una oportunidad. Mientras otros venden presas del pánico, tu sistema te indica que vendas los activos que se han mantenido estables, como los bonos, y compres los que han sido masacrados, como las acciones. Te conviertes en el comprador de último recurso cuando la sangre corre por las calles. No lo haces por ser un genio, sino porque tu sistema te lo permite. Estás diseñado para prosperar en la volatilidad que destruya a los demás. Y este principio se extiende mucho más allá de las finanzas. ¿Cómo puedes aplicar la antifragilidad a tu carrera, a tu salud, a tus relaciones? Finalmente, el principio de pensar en sistemas. Tu cartera financiera es solo un subsistema dentro del sistema más complejo y valioso que jamás gestionarás: tu propia vida. ¿Estás diversificado en tus fuentes de ingresos? ¿Estás invirtiendo en tus habilidades y tu conocimiento, tu capital humano, con la misma disciplina con la que inviertes en acciones? ¿Estás reequilibrando tu tiempo entre el trabajo, el descanso, el aprendizaje y las relaciones? Lo que separa a las personas que viven una vida plena y resiliente de las que se rompen ante la primera adversidad es su capacidad para diseñar su vida como un sistema equilibrado, no como una apuesta concentrada en una sola área. Así que cuando mires el gráfico del Bitcoin, te pido que veas más allá del precio. Míralo como un espejo. ¿Refleja en ti la codicia, el miedo a quedarte fuera, la búsqueda de una solución rápida y mágica? ¿O refleja una curiosidad tranquila, un recordatorio de que el mundo está cambiando y de que tu sistema debe ser lo suficientemente robusto para adaptarse? El error fundamental no es comprar o no comprar la criptomoneda.
es creer que un solo activo, una sola decisión, puede resolver el complejo rompecabezas de tu seguridad financiera. La solución nunca es una cosa. La solución es siempre un sistema. Un sistema basado en principios atemporales, diseñado con la humildad de quien conoce la historia, y operado con la disciplina de quien ha dominado sus propias emociones. Construye tu máquina, aliméntala con consistencia, confía en el proceso. Y luego, olvídate de ella y ve a vivir tu vida. Porque la pregunta más importante no es cómo hacerte rico, sino cómo asegurarte de no volver a ser pobre jamás. ¿Has construido tu arca financiera o sigues navegando en un bote a la deriva, esperando que la próxima ola te lleve a la fortuna? Déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje o la pregunta que todavía te inquieta. Y si quieres seguir profundizando en los principios para construir una vida y un patrimonio resilientes, asegúrate de suscribirte.